No quise esconderles esta verdad, pero pensé que era mejor para mi novia no hablar del tema durante su embarazo. Fue para protegerla. La noticia nos ha sorprendido a todos y nos sigue sorprendiendo. Es fácil juzgar, especialmente cuando se habla desde afuera. ¿Y te vas a hacer cargo de ese bebé? Sí, porque amo a Vale. Y su hijo será mío. La conocí embarazada, pero me enamoré. El amor es así. Es una historia de amor con todas las letras. Es la historia que quiero vivir. Esto desmiente entonces todos los rumores de las redes sociales que afirmaban que el concurso era falso. Los invito a investigar. Antes del concurso yo no sabía de la existencia de ella. Los primeros meses de su embarazo ni se notaba. Por eso no la vieron así en las fotos. Pero de repente... Entonces, el concurso no fue un fraude. ¿Necesitas que te lo repita? Jamás le he mentido al público. Pero sobre todo, jamás le he mentido al protagonista de mi vida, que es mi corazón. A ver, mi presi, como que no estoy entendiendo qué me está proponiendo. Lo que escuchó, Castro. Usted sabe que tengo un físico un poco respetable, ¿no? Interesante. ¿Cómo va la prueba? Mire, en realidad quiero que me acompañe a correr, ¿sí? Es que necesito despejar la mente, descargar energías. Ah, eso era. O sea, ¿usted quiere un entrenador personal? Algo así. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Me acompaña? Sí. Ve, voy por mis shorts, por mis tenis. Y... No sean chismosos. Nadie está chismeando. Tus tenis están en el cuarto. ¿Me podría dar un café, por favor? Sí, claro. Sin azúcar. Claro. Ella es la jefa de Diego. Qué guapa, ¿no? Sí. Se llama Andrea Zubizarreta. Adriana. Adriana, sí. ¿Un café para Adriana? Sí. Es la sobrina de Lucas. Todos son familia. No te imaginas cuánto. Última vez que te hago caso. Tuve una pérdida de tiempo. Son cosas que pasan y Salma, no tengo la culpa de que haya habido un motín y cancelaran las visitas. Ay, pues mía tampoco fue. Por suerte nadie me reconoció. Y no tuviste que mostrar el documento. Mira, yo solo espero que le avisen a Nicolás que fui, que le informen que lo fui a ver. No sea cosa que después de todo este esfuerzo le dé por hablar. Jamás le he mentido al Parece que público, Lucas está dando una entrevista. pero sobre todo, ¿Ah, sí? jamás le he mentido al protagonista de mi vida. ¿Dónde lo puse? Aquí está. A ver. Veamos. Ay. Lo mío no es generosidad, es amor. Y les deseo con todo el corazón que alguna vez, al menos una vez en la vida, sientan lo mismo que siento yo. Le dijo lo mismo que a Ana le dijo a Luis en Una vida para amar en el capítulo 18. Que nadie muera jamás sin haber tenido un día de amor como el mío. ¿Nos confirmas que vas a registrar a ese bebé con tu apellido? Si el padre no disfruta de su paternidad, lo haré feliz. Seré su papá del corazón. ¿Sabes qué pasa? Vale me enseñó a ser otro hombre. Me enseñó que había mucho más allá de la apariencia. Hoy puedo amar sin pedir nada más a cambio. Y su hijo será mi hijo. La conocí embarazada, pero me enamoré. El amor es así. ¿Qué está pasando? Una historia Están de en vivo, amor mi amor, con ven. todas las ¿En mi casa? Sí, mi amor, ya después te cuento. En ese momento no sabía a qué se refería realmente, porque Lucas Duarte era solo un chavito. Hoy en día soy una estrella, pero ella sí lo tenía claro. Vale, no te das cuenta, es pura mentira. Tomás tiene toda la razón. ¿No te asusta que un hombre pueda ser tan mentiroso? Bueno, no quiero ofender a nadie, Castro, pero la... ¿Pero? No, pues que creo que estoy mejor que usted. Ah, pues sí, pues eso, pues yo no tengo la menor duda. Pero ni empieza a festejar porque no me ha ganado, porque yo no quiero, pues,
recordarle que usted tiene una muy mala racha. Sí, y yo que le quiero recordar que tengo una memoria extraordinaria, ¿se acuerda? Qué bueno, porque eso de estar festejando, pues cosas que uno se gana, los triunfos, y eso no me gusta, ¿sabes? ¿No le gusta? No. Pero a mí no me gusta perder a no. Ole, ¿pero qué cree? ¿Qué? Que siempre hay una primera vez. Ah, no me diga. Pues vamos a ver. ¿Vamos? Ay. ¡Ey! ¿Está bien? ¿No le duele nada? La piernita, nada. Sí, no se preocupe. No se raspó. Vale, cuéntanos, ¿qué sientes por Lucas y su decisión de ser padre de tu bebé? Bien, todo bien. ¿Solo eso le puedes decir a tus fans? A ella le cuesta hablar de nuestra vida privada, no está acostumbrada. Qué mentiroso. Bueno, es actor, ¿qué quieres? Antes no me gustaba y ahora ni en foto. Y tú y yo cada día nos parecemos más. Ya no somos solo una pareja. Dentro de poco seremos una familia. ¿No es cierto, mi amor? ¿No quiere que la lleve a un hospital? No, no está bien. Sí, no, claro. Pues el hospital es de pobres, ¿verdad? ¿A una clínica? No sea exagerado. Esto se pasa con un poco de hielo, Castro. ¿Y no quiere que la lleve a su casa? No, a su casa no, porque ahí está su mamá. ¿Y qué tiene que ser mi mamá? Pues imagínese, hoy es domingo, usted con el empleado, usted la aprecia, pues yo no creo que entienda. Pues la verdad, Castro, me tiene sin cuidado. Lo que mi mamá piense o deje de pensar. Bueno, ¿y a dónde quiere que la lleve? ¿Por qué no me lleva a comer un hot dog? Perro caliente. Sí, un perro caliente. Bien, mira nada más, muy bien. Estoy convencido de que ahí no hay nadie mejor que tú para ayudarme a conseguir esas joyas de regreso. A ver acá. Gracias por confiar en mí. Pues cómo no voy a confiar en ti, mamacita. Te recuerdo algo. No quiero problemas con la prensa. Jamás pensé que ese galancete de telenovelas fuera a ser tan famoso. Tenemos a la policía detrás de nosotros. ¿Sabes que así es otro precio? Óyeme. ¿Cuándo has tenido problemas de dinero conmigo? Así que a moverse, ándale. Que quiero terminar con este asunto de una vez. ¿Ya tienes claro lo que vas a hacer? Ya está memorizado. Muy bien. Aquí Artemio te va a acompañar. Y cuidadito con andarse entendiendo ustedes dos a mis espaldas, ¿eh? ¿Cómo cree, jefe? Con todo gusto le acompaño. Vamos, órale, camine. Si hay algún problema con Lucas Duarte, no dudes en eliminarlo. Con la fan que hacemos. A ella no se atrevan a tocarle un cabello. ¿Entendido? Entendido, jefe. Vamos. Oiga, yo no sabía que le gustaba este tipo de comida. A ver, Castro, ni que yo fuera un extraterrestre. Pues sí, me gusta como el 80% de la gente. 65% yo diría. Bueno, perdón por no tener los datos exactos. No, es que no lo digo por eso. Lo digo porque, pues, a mucha gente como usted, pues, no le gusta este tipo de comida. ¿Por qué? ¿Y el pie? ¿Bien? ¿Le duele? Está mejor. No lo vuelvo a tocar. No, está bien. Usted es medio rarita, ¿no? ¿Rarita? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque usted me dice una cosa y luego hace otra, entonces yo no entiendo. No estoy entendiendo, Castro. Sí, pues usted me dice que pues, tengamos distancia, ¿no? Y luego se me acerca, pues es que yo no entiendo. Bueno, Castro, es que ayer me hizo muy bien hablar con ustedes, por eso. Pues sí, pero yo creo que pues deberíamos de mantener la distancia, así como usted dice, porque si no, pues nos vamos a confundir. Ay, a ver, ¿usted de verdad cree que nos vamos a confundir? Sí, creo. Sí. Y creo que, pues, lo mejor es mantener la distancia. No te olvides que me prometiste una copia de la entrevista. Claro que sí. Venga. Hasta luego. Bye. Bueno,
Ahora vamos a revisar cómo se comportaron las redes sociales. Salió todo genial, ¿no? Estuve brillante. Sí, la verdad que sí, yo me emocioné muchísimo. Sí, conforme avanzaba la entrevista, aquí dice que los comentarios a favor aumentaban. A ver. Ahora sí lo perdimos para siempre. Se va a pasar horas viendo los comentarios. Pero qué culto al ego. Es lindo leer que escriben cosas buenas sobre ti. A mí me gustaría. No, también dijeron cosas muy bonitas de ti. ¿Sí? Pero él siempre cae parado. Siempre le sale todo bien. A ver, lo hago por salvar la novela, ¿no? No soy el único que vive de ella. Oye, ¿tú crees que podría llevarme a Tomás a dar una vuelta? ¿Por qué te quieres llevar a Tomás? Bueno, porque puedo, porque quiero y porque ella me dio permiso. Bueno, todavía no te daba el permiso, pero sí está bien que Tomás salga tantito, ¿por qué no? ¡Tomás! ¡Tomás, amor! ¡Ven! Ay, qué bueno que se acabó el circo. Sí, bueno. Oye, ¿quieres salir con tu amigo Gabriel? Sí, claro. Ah, pues órale. Sal, así te diviertes un ratito. Bueno, cualquier cosa te llamo, ¿vale? Y nada de hablar con la prensa. Ay, sí, ni que fueras mi tema favorito. Bueno, ya nos vamos. Sí, diviértete, mi amor. Sí. Cuídalo, Gabriel, por favor. Tengo la impresión que no le simpatizo. Ay, amor, es que no le gustó vernos mentir. Bueno, a nadie le gusta mentir. Fueron motivos de fuerza mayor. Es que sí se te vio muy convincente. De alguna manera soy un gran actor, ¿no? Me gano la vida diciendo mentiras. Te confieso que por un momento me asusté. ¿Por qué? No sé. Me pasó por la cabeza que tal vez todo esto, todo lo que ha pasado entre nosotros desde el principio no es más que... ¿Qué? una mentira tuya.